días a todos, mi nombre es Jorge y soy alumno de producción musical. Hoy tenemos una entrevista en nuestra sección Nuestros artistas claustrales, dedicada a los artistas que hay dentro del claustro de profesores de IES Maciabelo. Hoy tenemos con nosotros a Mario Martínez, que es profesor de música de nuestro centro. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, buenos días. Los alumnos de producción musical tenemos realizando una serie de preguntas acerca de tu faceta musical. Mario ha estudiado especialidades de oboe e instrumentos de púa en el Conservatorio de Murcia y también forma parte de la banda Sun de Crevillent desde hace 38 años. Además, también Mario estudió durante 3 años Ciencias Químicas, estudios que abandonó para dedicarse a la música. Mi primera pregunta es, ¿por qué decidiste abandonar los estudios de ciencias y cómo reaccionó tu familia ante esta decisión? Bueno, en aquella época yo realmente no tenía muy claro si me iba a dedicar a la música. Realmente la música pues no tenía, digamos, la prestancia o la categoría, porque era una asignatura reciente incluso en los institutos de secundaria. Entonces lo de dedicarse a la música pues no era una cosa que estuviese muy clara. Pero al mismo tiempo que estaba en la universidad llevaba estudios de música de conservatorio y llegó un momento que me resultó imposible llevar ambas cosas. Entonces tuve que tomar una decisión, fue una decisión importante, la familia al principio pues no estaba muy de acuerdo, pero yo tenía muy claro que lo que realmente me gustaba a mí pues era la música y en eso estoy, en eso sigo. ¿Por qué escogiste el oboe como instrumento principal? Bueno, es una pregunta muy interesante. Realmente cuando yo empecé mi idea era tocar el clarinete, pero claro, yo estudiaba en la Sociedad de Unión Musical, en la banda de Crevillent. Y en aquella época los instrumentos se repartían. La banda disponía de una serie de instrumentos para dar, digamos, en préstamo a los alumnos, también en función de las necesidades de la propia banda. Entonces, cuando yo fui a elegir el instrumento, pues había para elegir la percusión y el oboe. Como mi idea en principio era tocar un instrumento de viento, al final me decanté por el oboe. Pero en principio no fue el instrumento que yo tenía en mente, sino que fue una cosa circunstancial que me vino y que luego, por supuesto, me reportó muchísimas alegrías. ¿Qué te llevó también a estudiar instrumentos de púa? Bueno, lo de los instrumentos de púa, tengo que decir que mi primer instrumento musical fue la guitarra. Yo empecé con 6 años y empecé a tocar de oído, aprendía canciones pues habaneras, canciones populares. Y a continuación pasé a tocar la bandurria, un instrumento muy popular aquí en Crevillent, en del país. Al poco tiempo continué en los estudios en la Unión Musical y en el Conservatorio y me di cuenta de que la especialidad de instrumentos de púa, que abarca diferentes instrumentos como la bandurria, el laúd, la mandolina, estaba en el Conservatorio de Murcia. Con lo cual, de forma paralela a mis estudios de oboe, yo pude ir avanzando también en los estudios de instrumentos de púa. De manera que finalmente pude terminar las 2 especialidades. Pero fue un poco esa carambola de suerte de que en Murcia, solamente está en Murcia, en Aragón, en Barcelona, hay muy poquitos sitios que tengan esa especialidad. Y fue esa circunstancia la que me permitió, digamos, de alguna forma, continuar con los estudios de ese instrumento que en principio fue el que me abrió las puertas a la música. De forma, digamos, un poco popular, yo tocaba de oído mis canciones, mis habaneras, y fue de esa manera. ¿Qué tipo de piezas interpretas con los instrumentos de púa? Con los instrumentos de púa, bueno, como ya he comentado antes, empecé tocando piezas muy populares. Canciones de serenata, habaneras, digamos que eso fue en la primera etapa o en el primer periodo. Después pasé a formar parte del Orfeón Crevillentino y en esta agrupación pues había una pequeña agrupación de cámara formada precisamente por estos instrumentos musicales. Y en esta agrupación pues tocábamos normalmente adaptaciones de piezas clásicas, de corte clásico, o incluso también partituras de música pop, que a la gente pues les gustaba muchísimo, ¿no? En los conciertos pues solíamos tener cierto éxito en ese aspecto. Lógicamente, conforme fui avanzando en el conservatorio, digamos que las partituras fueron más específicas, la metodología es mucho más específica y después el repertorio, digamos, un poquito más complejo es el repertorio de mandolina, puesto que ahí ya nos metemos en obras
digamos, de cierta categoría, por ejemplo, concierto para mandolina de Hummel, concierto para 2 mandolinas de Vivaldi, tema con variaciones de Beethoven. Hay toda una serie de composiciones para mandolina que tienen, pues, como ya te digo, cierta dificultad y categoría. En el panorama actual, el repertorio para mandolina es muy extenso, porque se cultiva, digamos que es un instrumento que se toca en Europa, también en países asiáticos. Tiene mucha importancia y tiene mucha bibliografía compuesta incluso por compositores, digamos, de nuevas generaciones, ¿no? Tus estudios se han centrado en instrumentos de viento e instrumentos de púa. ¿La percusión no te ha llamado la atención? Sí, la percusión también, aunque de forma circunstancial. Tengo que confesar que en mi época de juventud formé parte de alguna charanga y en este tipo de agrupación pues yo tocaba la percusión, tocaba el bombo, tocaba los platillos, pero no como, digamos, no de forma reglada, no he estudiado percusión en el conservatorio, sino más bien de forma un tanto lúdica y ya te digo, siempre con ese enfoque. Fue una época muy divertida. En el seno de la Unión Musical se creó incluso una agrupación que tocaba en fiestas de moros y cristianos, una charanga, y en conjunto con los amigos pues hacíamos música, lo pasábamos genial, y en ese momento fue un poco cuando yo aproveché para, como ya digo, de forma un tanto circunstancial, tocar los instrumentos de percusión, siempre desde ese punto de vista. ¿Cuál ha sido tu mayor logro a nivel musical? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Yo diría que los logros musicales siempre van parejos con los personales y que no se puede desligar una cosa de la otra. A nivel, podríamos decir, profesional, técnico, artístico, bueno, pues comentar que he sido miembro de la orquesta Ciudad de Elche durante varios años, de la Camerata Aguilar, que es una agrupación de la ciudad de Murcia, que nació en el seno del Conservatorio Superior de Murcia. Y además, pues llevo muchos años tocando en la Unión Musical de Crevillent. En todas estas agrupaciones pues he ejercido diferentes papeles o cargos, ¿no? He tocado pues bien como primero, como segundo, incluso en alguna ocasión como músico solista. Y en estas agrupaciones pues digamos que he hecho mi trabajo y he recogido mis mayores satisfacciones. A nivel docente, a nivel personal, bueno, pues puedo comentar que he sido también director de la Academia, de la Unión Musical, he dirigido la Colla de Dulzainas, la Rondalla de Crevillent o la Orquesta Ars Nova. Y estas agrupaciones, pues en un momento dado también me dieron muchísimas alegrías, ¿no? Y luego también comentar, y es una cosa que yo guardo con mucho cariño, el hecho de que fui profesor en la Escuela de Música de la Sociedad Unión Musical, impartía clases de solfeo, dulzaina a adultos, y fueron años y clases pues muy gratificantes en lo personal, porque no solamente el hecho de poder tocar y hacer música, que ya de por sí es interesante, sino que también conseguimos de alguna forma crear un grupito, una masa social, un grupito de personas que generaban un ambiente muy positivo, muy agradable en la sociedad. Por decirlo de alguna forma, pues había muy buen ambiente. Y eso para mí fue una cosa también muy positiva. ¿Qué diferencias crees que hay entre tocar en una agrupación como la banda de la Sociedad Unión Musical o una agrupación de cuerda? Bueno, todas las agrupaciones tienen, digamos, un enfoque o un prisma diferente. La banda de música es una agrupación formada por instrumentos de viento y de percusión. La sonoridad es una sonoridad, pues en ocasiones apropiada para tocar al aire libre, incluso tocar desfiles, procesiones, conciertos también en teatros. Y digamos que el oboe como tal suele tener un papel solista o solístico, pero muchas veces también forma parte del tutti, ¿no? De todo el conjunto. Luego es un papel secundario también en ocasiones. En la agrupación de cuerda, digamos que el trato de la música, el enfoque de la música, los matices, la expresión, incluso las técnicas a la hora de tocar los instrumentos son muy específicas. La sonoridad es diferente también. Es una agrupación diferente, ni mejor ni peor, pero digamos que la sonoridad cambia mucho, cambia muchísimo y la forma de tocar también.
En ambas agrupaciones el músico tiene que estar obviamente súper atento, muy atento, pero posiblemente en la agrupación de cuerda uno necesita, digamos, un estudio, una preparación un poquito más específica, porque es una agrupación donde los instrumentos están muy al descubierto, donde las intervenciones prácticamente en todo momento son solísticas y el músico tiene que estar muy, muy atento. Ahora, a nivel personal, pues comentar que ambas agrupaciones me han dado, por supuesto, muchísimas satisfacciones. ¿Crees que es importante poder cambiar de opinión si has empezado una carrera y te quieres decantar por otra? Yo creo que por supuesto que podemos cambiar de opinión, podemos evolucionar. La vida en sí es un aprendizaje. Entiendo que la música para mí es un leitmotiv, digamos, es un nexo de unión con muchas cosas, es, digamos, el motivo o la justificación de mi trabajo, pero siempre en esta vida hay que ir aprendiendo día a día, momento a momento, de la música y, por supuesto, de todas las personas que nos rodean, de compañeros, de alumnos. Para mí la música ha sido una bendición, una suerte muy grande, porque de alguna forma es mi excusa, es mi hobby y al mismo tiempo es mi trabajo, con lo cual soy profundamente agradecido, afortunado, estoy muy agradecido, ¿verdad? Pero luego, por supuesto, que en la vida cada uno tiene sus circunstancias, las etapas posiblemente vayan cambiando, cada persona va evolucionando y uno, bueno, pues se va adaptando, digamos, a lo que tiene a su alrededor, ¿no? Pero siempre con la música un poco como un telón de fondo, como ese punto de escape que uno siempre tiene en cualquier momento en el que uno se encuentra mejor o peor, más animado o menos animado. Siempre como leitmotiv, como esa melodía que siempre te acompaña a lo largo de tu vida. Para mí, ya digo, ha sido una suerte grandísima y de hecho pues la sigo disfrutando y sigo disfrutando pues de momentos tan especiales como este que me estáis haciendo vivir hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, por ayudarnos a conocer un poco más sobre tu formación musical. Nada, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer y estoy a vuestra disposición. Ya sabéis que siempre la música ha de estar presente y ha de ser una parte importante de vuestra vida, Así lo deseo para todos. Muchísimas gracias.